Muy buenas noches a todos. Vamos entonces a dar arranque a la reunión, la segunda videoconferencia, la correspondiente al módulo 2. Tenemos todavía poquitos asistentes, 11 personas, pero pues vamos a arrancar para evitar retraso. Quienes vayan llegando, les pediremos que registren su nombre para que quede identificado en la lista de asistentes. Bien, esta noche los acompañamos los profesores del curso, Luis Carlos Belalcázar, Juan Carlos Mendoza y yo. También nos acompaña Lina María Preciado, quien es nuestro soporte de Moodle, y Patricia Dávila, quien es monitora del curso. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cubrir los temas, diferentes temas del curso de este módulo, haciendo las preguntas, haciendo 3 o 4 preguntas por cada tema, inicialmente en bloque, y luego vamos a ir haciendo comentarios y respondiendo las preguntas de cada tema. Vamos a estar aquí alrededor de 1 hora. Entonces, a las 8 esperamos ya, 8:10 esperamos finalizar. Entonces, arranquemos con el tema de los inventarios de emisiones. Quisiera entonces que las personas que van a hacer preguntas activen su micrófono y vayan haciendo su correspondiente pregunta. Recibiremos 3, 4 preguntas y luego miraremos si hay más por cada tema. Muy bien, entonces los dejo para que eh, ustedes vayan haciendo sus preguntas. ¿Quién quiere arrancar con el tema de inventario de emisiones? Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches, profesores y compañeros. Les habla Jorge Arenas desde la ciudad de Cúcuta. Dentro de la temática preparada por el diplomado, muy favorable, por cierto, muy cierta, es necesario comentar lo siguiente. Con respecto al inventario de emisiones, veo con preocupación que no solo la corporación la cual represento, sino un gran número de corporaciones estamos bastante ilíquidos técnicamente para haber podido avanzar en esta temática tan importante, salvo el tema que los modelos de dispersión de trayectorias y demás que nos pueden ayudar en parte. Pienso que este inventario va a ser necesario y de pronto debiera volverse casi obligatorio a nivel nacional, puesto que la problemática de salud a nivel nacional tiene una trazabilidad muy directa con los contaminantes. En conclusión, considero que no se puede separar bajo ningún punto de vista el inventario versus los efectos nocivos que hacen en contra de la salud de los colombianos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Recibimos más intervenciones? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Como decía, buenas noches profesores y compañeros. Bueno, como decía el compañero de Cúcuta, en el tema de los inventarios de emisiones, pues todavía hay algunas falencias. Hablo pues por el caso propio de los modelos de dispersión que se contrataron con la Universidad Pontificia Bolivariana. Digamos que lo que es el tema de fuentes fijas, es lo que observo yo, digamos es el que de pronto se ha mejorado un poco y es el en el que más calidad de información se tiene, ¿cierto? Pero en el tema de fuentes móviles es donde más deficiencias hay, sobre todo pues revisando los documentos que ustedes nos suministraron con los sistemas de inventarios IBE y otros temas. Regularmente, por ejemplo, en los que nosotros hicimos o los que nos hizo UPB en 2 o 3 ocasiones, regularmente, si bien se trataba
de abarcar el mayor tiempo posible, solamente digamos se hacía una vez en el día durante 8 horas tratando de coger horas pico y de pronto un día a fin de semana, pero parece ser que para que sea más representativo debe ampliarse el número de días y el número de horas. Entonces, pues partimos de que las universidades o cuando se contratan este tipo de servicios con las universidades y sobre todo pues universidades que tienen cierta experticia en el tema de estudios ambientales, específicamente calidad del aire y similares, ayuda bastante. Pero en conclusión, falta mucho sobre todo profundizar en el tema de los inventarios vehiculares. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Una tercera intervención, por favor. Una dama, por favor. Sí, se sugiere que una de las participantes participe en este juego de preguntas. Bueno, por ahora vamos haciendo algunos comentarios. Les agradezco mucho Jorge y Juan por sus intervenciones. Efectivamente, lo que se ve en el contexto nacional es que los inventarios pues se han dejado para que básicamente los contraten las CARS y los entes territoriales, y no se ha hecho un esfuerzo por hacer un inventario nacional que normalmente es lo que en otros países se hace, ¿no? En otros países pues que ya tienen mucho más desarrollado este tema. Y en parte es por la falta de un sistema centralizado a nivel nacional que recopile la información principalmente de actividad, de consumo y de producción. Consumo de combustibles, consumo de materias primas y de la producción de los diferentes productos, valgan la redundancia, de los diferentes sectores industriales. Entonces, uno ve que con un sistema bien soportado a nivel nacional se puede recopilar toda la información necesaria para hacer la estimación del inventario. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Dale, Néstor, sí te Ok, escuchamos. gracias. Pero se cortó como 2 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo a tomar la intervención. Eh, Estaba diciendo que efectivamente hace falta a nivel nacional un sistema, digamos, estilo RUA, la idea del RUA, pero pues digamos más desarrollada, para que se obtenga la información de consumos de combustibles y de materias primas y de producción de los diferentes productos en sectores industriales, para que se tenga una base bien consolidada y que permita hacer los inventarios de una manera mucho más continua. La forma de hacer los inventarios en Colombia pues ha sido básicamente contratar por un tiempo bastante limitado en general una campaña que recopila información, pero pues eso digamos que no se consolida muy bien a lo largo del tiempo. En cambio, si se tiene una herramienta, si se tuviera una herramienta que permitiera obtener esa información periódicamente, cada año, por ejemplo, de todos los sectores industriales, se tendría una base mucho más sólida, más firme, que podrían utilizar las diferentes entidades territoriales. Entonces sí hace falta un esfuerzo a nivel nacional para generar ese tipo de herramienta. El RUA esperamos que se consolide y se pueda obtener información mucho más sólida. Eso necesita, por supuesto, mayor compromiso y mayor formación de las industrias, de los sectores industriales, para que se obtenga una información de calidad. Eso ayudaría enormemente a obtener muchos mejores inventarios de emisiones en cada una de las regiones y a nivel nacional. Eh, por otro lado, las fuentes móviles, pues se podría hacer un ejercicio a nivel nacional también
para hacer una estimación de estilo o de aproximación top-down y una desagregación aproximada inicialmente para nivel nacional. Y luego se podría hacer una refinación en cada una de las regiones, obteniendo también una información de mejor calidad a nivel local. Más o menos como ustedes lo vieron en algunos documentos que pusimos en los materiales del diplomado. Entonces sí hay que hacer una consolidación del RUA, consolidación de la información industrial, que sea un esfuerzo nacional para que después en las regiones se pueda hacer un mejor inventario y que sea algo que se mejore continuamente, que no sea algo que se contrata durante algunos meses y se queda ahí para los siguientes 2 años o 5 años, sino que realmente sea algo que pueda mejorarse continuamente. Fíjense que con la información de actividad industrial, que es la más complicada, digamos, de obtener, después se pueden ir complementando las emisiones de diferentes contaminantes, obteniendo o aplicando factores de emisión que se pueden ir complementando. Entonces, eso podría ser una actividad continua de la Autoridad Ambiental Regional. Luis Carlos, Juan Carlos, no sé si tienen algún comentario adicional sobre esto. Y yo tengo un comentario. A mí también me llamó la atención pues que todavía falta bastante, ¿no? Con respecto a los inventarios de emisiones. No hay una estandarización a nivel nacional, tampoco hay una coordinación nacional con la cual se estandaricen los inventarios de emisiones. Y también es importante tener presente que yo creo que seguramente para allá vamos. Nosotros vamos a terminar haciendo inventarios de emisiones por lo menos para todas las capitales en Colombia y para las ciudades grandes. Y es muy importante que se defina claramente la metodología a seguir. No debe suceder que dentro de un tiempo empiecen cada ciudad a hacer un inventario de emisiones con una metodología diferente a las de las demás ciudades. Por ejemplo, que una ciudad utilice IBE, que otra ciudad empiece a usar Coriner, que otra utilice MUPS. Yo creo que eso hay que estandarizarlo y eso es parte de un trabajo que hay que hacer, que no es tan fácil también poder llegar a determinar qué es lo que más nos conviene y cómo se debe hacer ese inventario. También la desagregación de los inventarios, especialmente para fuentes móviles. Hay diferentes métodos, como ustedes lo vieron en las presentaciones, hay diferentes formas de hacer esas desagregaciones, pero no hay un estándar en Colombia y es importante que ese estándar se defina. Tenemos que definirlo y ustedes, pues ya como miembros de las diferentes corporaciones y de las diferentes entidades ambientales en Colombia, cuando tengan la oportunidad de discutir estos temas a nivel nacional, deben recordar que esto tiene que estandarizarse. No puede ser que cada ciudad haga un esfuerzo por separado, porque pues si se hacen esfuerzos conjuntos se va a usar los recursos de una mejor manera. Ese es mi comentario. Sí, de acuerdo, Luis Carlos. Es una necesidad que haya una estandarización y lo que a veces sucede en otros países es que se genera un estándar nacional y se hacen unos inventarios nacionales y si localmente alguna ciudad quiere utilizar otra metodología por su cuenta y compararla con lo que se estimó con la metodología estandarizada, pues lo puede hacer, pero ya es una decisión local si lo quieren hacer con otra metodología. Pero lo mínimo que se debe cumplir es un estándar para todo el país, de manera que se obtengan resultados comparables con bajo la misma metodología. Entonces sí ha faltado unificación. De acuerdo con eso. Sí, estoy leyendo, Néstor, un comentario de Jorge Arenas que dice que hay una estimación del 95% de las capitales que no tienen información de inventario de emisiones por fuentes fijas. No sé si Jorge nos está escuchando para que nos comente más al respecto. Sí, buenas noches. De acuerdo a la lectura, a la impresión que están dando los demás compañeros, cada uno opina en sus aportes que se ha contratado ya sea con una universidad principalmente, llámese X o Y, pero estos informes, esos documentos no están actualizados. Ninguno habla del 2016, todos hablan 2014 y antes. En conclusión, a la fecha,
ratificaría que el 95% de tanto las CARS como de los distritos capital y especial no tienen esa información, y ni hablar de las corporaciones de desarrollo sostenible, porque esas sí que es cierto que están muy agotadas y muy débiles presupuestalmente para pensar en esta temática. Y también Juan Zapata también nos comenta sobre el tema en el chat, entonces nos gustaría que Juan nos comente un poco más. Sí, nuevamente, como decía el compañero, por ejemplo, yo fui un funcionario del Ministerio de Transporte hace unos años. Incluso para el Ministerio de Transporte a veces es difícil tener actualizado un inventario, por ejemplo, de la flota vehicular, por ejemplo, por tipología de vehículos de servicio público, por decir, cuántos vehículos hay en el país con corte, por decir, a 2016 de servicio especial, por modelos y por tipologías. Es una información que difícilmente se maneja presente, como decía ahorita el compañero Jorge, que de 2016. No nos vamos tampoco muy lejos, con seguridad que de pronto el Departamento Nacional de Estadística, DANE, habrá algunas cosas que, digamos, a hoy, noviembre de 2017, tenga un consolidado de determinados parámetros o determinada estadística del año 2016. Entonces eso se dificulta incluso en todo, creo yo, en todas las instituciones públicas, bien sea del orden nacional, departamental, regional o municipal. Sí, muchas gracias. Sí, creo que la sugerencia más importante que haría yo es que se haga un ejercicio de inventario nacional inicialmente, y que a partir de ese inventario nacional ya cada región empezara a mejorar el detalle. ¿Sí? Entonces, así algo parecido a lo que se ha hecho con el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Allí sí se ha hecho un esfuerzo nacional para reportar información ante el IPCC, ante las Naciones Unidas, como compromiso internacional. Entonces, debería hacerse también los, uh, para los contaminantes de criterio y otros también como tóxicos. Jorge nos dice que desea aportar algo también. Adelante, Jorge. Gracias. Yo pensaría que el resultado del diplomado, dado que hay presencia de la mayor parte de las autoridades ambientales y de las áreas metropolitanas, se tendría casi listo el estudio previo para justificar este gran inventario nacional. Pero yo creo que no debemos llegar hasta ahí. Yo creo que en su momento el ministerio tiene que brindarnos las herramientas necesarias para que ese gran esfuerzo nacional no se quede en el año 2018-2019, sino que se mantenga en el tiempo, facilitando equipos, facilitando tecnología, entregando entrenamiento tal y como lo está haciendo, porque créame que en 10 años es la primera vez que veo un diplomado por cuenta del ministerio a través de un sistema virtual del cual hay una participación de más de 100 personas, algunos más, algunos menos, algunos bastante aventajados, porque hay unos compañeros que realmente hay que reconocer que conocen la temática de fondo, y eso es favorable. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. Creo que durante varios años se ha hecho un esfuerzo importante y se ha invertido una cantidad de dinero grande en hacer muchos inventarios de ciudades y de regiones, así sea parcialmente. Pero entonces el resultado, cuando uno lo trata de consolidar a nivel nacional, es que realmente no se puede hacer una consolidación por diferentes metodologías, porque los inventarios están incompletos y todas esas características que ustedes han mencionado en el foro. Entonces, realmente hace falta optimizar los recursos para generar un ejercicio, como ustedes dicen, también a nivel nacional, y que de ahí podamos mejorar. Entonces, se necesita una mejor base para de ahí en adelante mejorar. Sí, Juan, Tenemos, ¿tienes unos Juan, sí. aportes? Sí. Sí, gracias nuevamente. Pues a ver, pienso yo que una plataforma que existe hoy día, que ya lleva un buen tiempo y está más o menos madura, que podría, pienso yo, en mi opinión, ayudar un poco con ese tema de inventario, es el RUNT, ¿cierto? O sea, hoy en día ya uno como ciudadano puede consultar unas cosas, que habrá otras que tiene ciertas restricciones para consultar, pero tengo entendido que hay cierto tipo de información que hay que pagar por ella.
Ya sería es que desde el nivel nacional, desde el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, se busquen mecanismos y alianzas para que, digamos, nosotros las autoridades ambientales pudiésemos tener acceso a ese sistema de información, porque pues la consulta del ciudadano es una consulta muy básica. De pronto me imagino que debe manejar estadísticas, cuántos vehículos hay por departamento, por municipio, porque todos los tránsitos, las escuelas de conducción, todo lo migran allí. Entonces pienso que hay una buena base de datos que podría ayudar un poco en ese tema del inventario para implementar de pronto un estándar o un protocolo de esos inventarios, sobre todo de fuentes móviles. Gracias. Sí, Luis Carlos, Sí, ¿quisieras responder a ese comentario? sí, claro que sí, esa información sería muy útil. Nosotros ya la hemos usado en el pasado y no hemos tenido tanta dificultad para conseguirla. Hemos tenido que comprometernos pues con la reserva de la información, pero sí la hemos usado y también les comparto que una información muy útil es la información que uno puede obtener de los peajes, porque en los peajes uno puede tener flujos de vehículos y eso es muy útil para... Aló, Luis Carlos, Luis Carlos, y poder fijar una política más armónica. no sé si todos escucharon la intervención de Luis Carlos. Sí se escuchó. Ok, yo lo perdí un rato, pero bueno, si ustedes lo escucharon ya está bien. Ok, bueno, quisiera saber si hay alguna última intervención sobre el tema de inventarios. Si yo quisiera decir algo. Adelante. Bueno, en relación, pues si digamos lo que es para las fuentes móviles, realmente con lo del tema de peajes en el Instituto Nacional de Vías Sin Vías y el Instituto Nacional de Concesiones 5, pues ya tienen algunos datos articulados. La cuestión es que esos datos puedan desagregarse para los diferentes peajes a nivel nacional, pues eso hace parte de los esfuerzos que debe tener cada corporación para poder adquirir esta información, pues que ya está en categorías vehiculares de la 1 a 5, donde está automóviles, buses, camionetas, camiones de 5 ejes y camiones de 6 ejes. Al menos con esa información que se tuviera de forma anual y que al menos se tenga el dato como de, digamos, de ajuste para cuando se haga un inventario detallado y poder hacer una modelación para todo un año, como un primer ejercicio, con la información disponible. Y en relación a las fuentes fijas, pues sí, efectivamente, pues como no todas las fuentes necesitan permisos de emisiones y no todas las actividades están en el registro único ambiental, obviamente pues también hay que ahondar en esfuerzos para poder con el sector, con las agremiaciones, la encuesta anual manufacturera, poder aprovechar los datos que ya están disponibles para poder complementar los inventarios de fuentes fijas. De acuerdo, muchas gracias, Juan Carlos. Con respecto a las otras fuentes, pues también creo que vale la pena que haya un esfuerzo nacional, por ejemplo, para emisiones biogénicas, porque es algo que sí se maneja más fácilmente con información de nivel nacional. Mm, quizá no tanto con la información de nivel regional. Y eso sería un complemento importante, sobre todo cuando se vaya a hacer un esfuerzo de modelación, que pues digamos de eso también hablaremos un poco más adelante. Bien, les propongo entonces pasar al tema de monitoreo. Abrimos entonces preguntas sobre monitoreo. Juan dice que confirma que Parques Nacionales podría ayudar a brindar información para fuentes biogénicas. Sí, correcto. Con esa información de vegetación, de cubrimiento de parques nacionales, efectivamente se podría hacer una estimación de nivel nacional y después desagregarla para poder brindarle a cada región o cada jurisdicción territorial
esa información. Bien, entonces, preguntas sobre monitoreo, por favor. O Luis Carlos, Juan Carlos, ¿ustedes quieren hacer algún comentario sobre la información de monitoreo que hay en los foros? Sí, yo quiero hacer un comentario. Vi de manera general pues que la limitación más grande que hay en Colombia con relación a los monitoreos de calidad del aire es la limitación económica. No, es muy difícil que las corporaciones cuenten con los recursos para hacer el monitoreo de calidad del aire como es debido. Vi que muchos comentaron que hay muchas limitaciones por presupuesto. Entonces, sí me gustaría escuchar comentarios de los participantes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo se podría resolver este inconveniente? Eh, por ejemplo, las universidades, ¿cómo podríamos colaborar? Si es que hay alguna manera en la que podamos colaborar. Sí, Juan, dale. Sí, bueno, con respecto a eso, digamos, yo fui una de las personas que, digamos, aportó como a ese punto y digamos que sí lo hemos visto en la jurisdicción Cornare, porque, pues bueno, partiendo primero que de acuerdo al protocolo de calidad del aire manual de diseño, como el ICA que nosotros hemos venido calculando es bueno, entonces nos toca un CEPCA tipo 1. Entonces el CEPCA tipo 1 dice que básicamente monitorea PM10, pero nos hemos dado la tarea en los 2 últimos años de medir óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y ozono. ¿Qué encontramos principalmente con el tema? Y digamos que lo he visto también porque a veces participo en licencias ambientales. El método tradicional de 3 gases para medir óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno no es el más recomendado, ¿cierto? Sobre todo porque el tema de la sensibilidad de la muestra, una vez se toma la del SO2, con respecto al tema de luz y de temperatura es muy sensible. ¿Qué hemos encontrado en la jurisdicción de Cornell? Que casi siempre el límite, cuando se cuantifica la masa de CO2, el límite casi siempre el resultado de la masa da el límite de cuantificación del método, que algunos laboratorios lo oscilan entre 0.94 microgramos, 0.86 más o menos, que llevado a condiciones de referencia con el volumen muestreado para 24 horas, da más o menos, oscila entre 2.98 3,5 microgramos metro cúbico a condiciones de referencia, ¿cierto? Entonces, si bien la EPA propone también métodos continuos para determinación de CO2, mientras el IDEAM siga acreditando laboratorios con los métodos tradicionales, entonces, ¿qué harán los industriales? Y obviamente, ¿qué haremos nosotros las autoridades ambientales? Pues nos iremos, como básicamente lo hacemos por cumplir normatividad, pues debido a esas limitaciones económicas, se seguirá buscando los métodos que me permitan cumplir con la normatividad y que abaraten costos. Eso es como uno de los principales, digamos, insumos o cosas que hemos visto nosotros desde Cornare en el tema de monitoreo de calidad del aire. Gracias. Bueno, ahí quiero también tratar un tema que creo que es importante y es que hay una información de calidad del aire disponible, que es la información satelital. Nosotros ya hemos trabajado con esa información y hemos podido identificar regiones en Colombia que presentan niveles más altos de contaminación. Por ejemplo, en material particulado hicimos un estudio en el cual usamos información del satélite MODIS y mediciones de AOD, densidad óptica de aerosoles, y identificamos, por ejemplo, que en el Valle del Cauca es donde están los niveles más altos de AOD. No sé si tenemos a alguien del Valle del Cauca aquí que nos pueda comentar un poco al respecto. Y del mismo modo también usamos información del satélite OMI para evaluar los niveles de NO2 en Colombia y encontramos que en Ibagué y en la zona cafetera es donde hay unos niveles altos de NO2 que se han registrado constantemente en los últimos años. Pero entonces es una información que está disponible, que hay que usar, que es gratuita, pero pues que nosotros aquí en Colombia no la hemos aprovechado, que podría servir. No sé qué pueden comentar, no sé si tenemos a alguien de Ibagué o de Cali aquí que nos pueda comentar al respecto.
No sé, creo que no tenemos participantes del Valle. Juan pregunta que cuál es la certeza o la incertidumbre de esa información satelital. Nosotros hicimos una correlación, encontramos la correlación entre los valores medidos del satélite junto con los valores medidos en calidad del aire en Bogotá, en Medellín y en Bucaramanga. Y hicimos un análisis estadístico y hay una relación fuerte entre los valores medidos del satélite y las concentraciones de medidas en superficie en las ciudades. Entonces, sí es confiable, habría que estudiar un poco más, bueno, hay que ampliar un poco más el estudio. Lo mismo para NO2, también encontramos correlaciones entre NO2 para las 3 ciudades que tienen redes de calidad del aire y hay una relación estadística confirmada. Entonces la información puede ser usada, incluso hemos usado, ahorita lo estamos haciendo usando datos satelitales para estudiar la composición vertical de los aerosoles, porque sí es posible que haya aerosoles, por ejemplo, que son transportados de polvo resuspendido o aerosoles marinos, y esa información también está disponible y puede ser usada, está en Internet. Estamos trabajando en eso, obviamente aquí en Colombia todavía no tenemos el conocimiento, pero pues estamos construyendo ese conocimiento, pero la información está ahí y también la podrían usar las corporaciones. Sí, gracias Luis Carlos. Vale la pena aclarar que la información de satélite es una integración de toda la columna de la atmósfera. No es una medición que sea solo de superficie, por ejemplo, sino que integra la medición de superficie y toda la atmósfera de ahí para arriba. Sin embargo, se puede correlacionar con los datos de superficie con relativamente buena certeza, buen nivel de certeza. Yo quisiera agregar también que en el país he visto que hay poco uso de los muestreadores pasivos, que son una opción excelente para detectar puntos donde haya alta contaminación eh, y que se vuelven entonces puntos candidatos para poner una estación ya continua. Entonces sí he visto que se usa muy poco los muestreadores pasivos en el país. Debería promoverse más su uso para precisamente identificar esos lugares. Una campaña con muestreadores pasivos es relativamente económica. Creo que podría estar dentro del presupuesto de un buen número de entes territoriales y permitiría entonces identificar esos puntos de alta contaminación con relativa facilidad y a bajo costo. Eh, y sí, creo que el ministerio debería promover esa tecnología para después pasar a una tecnología ya continua. Eh, y también aprovechar para decir que últimamente pues están produciendo unos monitores más económicos que si bien no son métodos de referencia, pueden utilizarse para al menos tener información de base, al menos tener tendencias en algunos puntos y al menos tener alguna medición, porque es mejor tener una medición aunque no sea tan exacta, pero tenerla y poder mirar las tendencias y poder hacer un seguimiento aunque sea limitado. Eh, sí, Sí, aunque en no sea el mejor efecto, sistema, es mejor tener un sistema que tener que el no te da mejor nada. sistema muchas veces. Sí, María, ¿quiere hacer algún comentario sobre calidad del aire en Corpo Boyacá? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Bueno, yo quería contarles la experiencia que ha tenido Corpo Boyacá con el sistema de vigilancia de calidad del aire que se ha venido implementando en los últimos 4 años aproximadamente. La corporación no contaba con muchos equipos para el monitoreo, aunque con los que contaba eran automáticos. Entonces, en el año 2013, 2014, presentamos un proyecto ante el ministerio para la adquisición de unas estaciones móviles. Eh, con ese, con ese proyecto adquirimos 2 estaciones móviles de monitoreo automáticas y adicionalmente fuimos beneficiarios del proyecto de cooperación
de cooperación internacional con el gobierno coreano. A la fecha tenemos 9 estaciones automáticas, 5 en el municipio de Sogamoso, que era pues nuestro punto crítico de la jurisdicción en cuanto a calidad del aire, 2 en el municipio de Nopsa y 1 en el municipio de Paipa. Sí son equipos costosos y el mantenimiento es también costoso, tanto por personal, consumibles, repuestos, pero pues igual los equipos se pueden adquirir mediante proyectos. Y mediante proyectos ya toca es con las corporaciones buscar los recursos para el mantenimiento de los mismos. Adicionalmente, estamos en proceso de acreditación del sistema de vigilancia y yo creo que el otro año ya nos están entregando pues resolución de la misma. ¿Cómo han visto el funcionamiento de los sistemas, digamos, en cuanto a la calidad de la información que les ha brindado? Bueno, nosotros como estamos monitoreando pues continuamente, en cuanto a los equipos, ¿me haces la pregunta? Sí, pues es con respecto a la calidad de información, más que todo. Pues en este momento tenemos un equipo donde estamos realizando validación de datos, calibraciones semanales, verificaciones. En este momento tenemos pues un buen equipo para la validación y la calidad de la información que estamos generando. Podemos estar viendo que con todos los proyectos que hemos realizado hemos podido reducir por lo menos material particulado, que en el año aproximadamente 2011 estábamos sobre 66 microgramos por metro cúbico y al mes pasado estábamos en 33. Entonces, ya tenemos pues información certera de la calidad del aire pues en la jurisdicción. Muy bien, muchas gracias. Es un gran avance. Quisiera saber si antes habían intentado con otro tipo de monitores más económicos. Sí se habían intentado con otros, pues otro tipo de equipos, pero no teníamos la capacidad para hacer el análisis, no teníamos la capacidad, Ok, ni tanto de personal, nada. ok, gracias. Jorge, ¿tienes un comentario? Es para todos, sobre todo para María, que algo me latía que María nos tenía algo guardado y era bastante bueno, pero para su corporación. La verdad es que en ese momento siento envidia, pero la buena. Yo he visto en imágenes las unidades móviles son perfectamente dotadas, unidades automáticas para medir los contaminantes criterio. Y el problema que adolece, y me imagino que ellos y las demás corporaciones, es cuando nos quedamos o nos vamos a quedar sin insumos, por cuanto esto es un consumible que su contratación es dispendiosa, toda vez que hay que realizar el repetido trámite para hacer la exención del IVA. Entonces, mi comentario va en dos aspectos. El primero, cuando ella dice que hay que presentar proyectos, mira, muchas veces uno se agota de escribir al ministerio, y yo sé que otros comentarios los escucha el ministerio y debe escucharlos, sin que le duela. Y quedamos lo mismo, no tenemos dinero, no tenemos recursos, entonces, ¿en dónde queda el proyecto? Y el tema de cooperación técnica internacional quedó en manos de la Presidencia de la República. Anteriormente era más fácil por cuando se hacía a través del DNP. Ahorita es bastante complejo y los oferentes de esos equipos, la verdad, no lo tengo muy claro al respecto. De pronto pudiera el ministerio hacernos el contacto y no tendríamos excusa para no presentar un proyecto de inversión. De igual manera, quisiera un comentario por parte de los profesores y de los expertos que estén escuchando. ¿Qué concepto tienen acerca de los equipos PQ200 para medición de material particulado PM2,5? Gracias. Sí, gracias. Juan Carlos. Sí, bueno, antes de hablar de los PQ200, yo sí quería hacer énfasis en que, pues, dadas las dificultades que ha tenido, por ejemplo, diferentes corporaciones, por ejemplo, la red de monitoreo de calidad del aire, es importante que entre las mismas corporaciones se comparta la información técnica que facilite
los planes de inversión cada vez que se plantea una nueva red de monitoreo, porque pues sobre todo las primeras redes de monitoreos que fueron montadas, tuvieron una serie de inconvenientes, pero los que los han ido subsanando a pesar de las dificultades presupuestarias. Pero es la oportunidad para aprender de esos errores y poder optimizar los recursos que sean asignados, si es que pueden optarse por analizadores automáticos. Pues igual en relación a los PQ200, pues son equipos que son semiautomáticos. La cuestión es que pues es una mezcla como entre highball y automáticos, pero igual que requiere una permanencia periódica del personal. Digamos, la facilidad técnica de esos PQ200 es mucho es más fácil que lo de un equipo automático. Pero igual como cualquier sistema debe tener personal calificado y un presupuesto asignado, porque pues es muy difícil, es que si uno tiene la información diaria, no importa si se tiene diaria, pero pues que realmente se cumpla con la representatividad de los datos en un año de medición, porque pues si no se hay presupuestos para mantener el sistema operando todo el tiempo, y más si estas estaciones no están bien ubicadas espacialmente, ya sea por el crecimiento, la demanda, o el plan de ordenamiento territorial, el crecimiento industrial y la misma dinámica de cada autoridad, que no se ha evaluado ese crecimiento, pues entonces la ubicación misma de las estaciones puede perder representatividad y es algo que hay que tener en cuenta. Sí, gracias Juan Carlos. Sí, yo creo que independientemente de la marca o del modelo de cada equipo, lo más importante que se debe tener en cuenta es cuál es el objetivo del equipo como tal. Y si se tiene el presupuesto suficiente para tener ese equipo funcionando pues a largo plazo. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que hacer un plan de largo plazo para poder determinar si se tiene suficiente presupuesto para mantenerlo y que brinde la información de buena calidad. Aló, aló, ¿me escucha? Néstor, se cortó y te perdimos como 30 segundos. Ah, sí, todo eso. Bueno, entonces sí, estaba diciendo que en realidad pues lo más importante es tener el objetivo claro de cuál es el parámetro que se quiere medir, con qué periodicidad y, y garantizar el presupuesto para tener el equipo andando a largo plazo. Saber, digamos, que cuánto cuestan los mantenimientos, los consumibles y todo demás para asegurar que se va a poder tener el equipo funcionando permanentemente. Sí hemos visto casos en los que pues, se compra un equipo muy costoso inicialmente, pero que después deja de trabajar porque no se tiene suficiente presupuesto para mantenimiento o para consumibles. Entonces eso realmente pues siempre una lástima, además de un problema ya de costos o de la pérdida de una inversión importante, ¿no? Néstor, no sé si te están escuchando porque en Aló. el chat dicen que no escuchan. Sí, por favor confirmen si me están escuchando. Jorge, ¿escuchas? Ok, gracias. Bien, entonces, con respecto a un equipo semiautomático, lo importante es saber cuáles son sus limitaciones y saber cuál es la información que le va a brindar. Entonces, si la información que va a brindar es suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo que tiene la red o la estación con ese equipo, pues entonces no hay ningún problema. Lo importante es garantizar que la información que salga de allí sea de buena calidad. Puede que no tenga la periodicidad, digamos, diaria o algo así, pero si es suficientemente de buena calidad, pues entonces va a poder dar información sobre tendencias, sobre cumplimiento en general, cumplimiento de normativo, etcétera. Hacer algún seguimiento. Ahora, si se quiere ya información más detallada, pues entonces seguramente va a ser un equipo que no va a cumplir la expectativa, pero todo depende de los objetivos que se tengan. Ahora, los equipos que tienen filtros, la ventaja que tienen, digamos, filtros que se puedan guardar
La ventaja que tienen es que después esos filtros se pueden analizar químicamente y a partir de allí se puede obtener información muy valiosa sobre las fuentes a través de los modelos de receptor. Eh, ¿Se está escuchando bien? Sí, Bueno, me yo creo dice, que sí. perfecto. Entonces, de nuevo, lo digo de nuevo, sí es importante entonces tener en claro cuáles son los objetivos de la red, de la estación, perdón, que se quiera instalar y sus equipos. Entonces, inicialmente, creo que si se tiene conciencia de que tiene un presupuesto muy bajo para equipos, pues entonces lo que hay que tratar es de hacer campañas, por ejemplo, de bajo costo para tener información general que permita después, con un poco de presupuesto, instalar la estación en el punto más importante eh, o de mayor contaminación y luego instalar otros que permitan entender cuál es la dinámica de la atmósfera y entender también cuáles son las fuentes. Con respecto a lo que dicen de los costos de los análisis químicos, pues depende, de nuevo depende qué se quiere hacer con los análisis, hasta dónde se quiere llegar en cuanto a detalle con ese análisis y a partir de allí pues se puede diseñar un estudio de una manera u otra. Hay estudios que con muy pocas muestras, pero bien analizadas, se puede obtener mucha información muy valiosa, con un presupuesto relativamente bajo. ¿Sí? Estamos hablando de algo así como 20 millones de pesos, por ejemplo. Pero en otras regiones será más importante tener una mayor cantidad de filtros, mayor cantidad de análisis y análisis más profundos, entonces quizás se necesita un proyecto más grande. Entonces, todo depende de los objetivos. O sea, lo más importante es que aquí realmente no hay una respuesta única y no hay una respuesta absoluta en cuanto a qué equipos se deben utilizar y qué estudios se deben hacer, sino que todo depende de las necesidades de cada lugar, ¿sí? Y de los objetivos que se tengan y de lo que se quiera hacer con la información. Bueno, quisiera saber si hay algún comentario adicional y quizás sobre las campañas de bajo costo con monitores pasivos. No sé si alguno de ustedes tenga experiencia con monitores pasivos o con equipos de bajo costo. Néstor, de pronto yo quiero agregar algo de lo que vimos esta semana, el equipo de bajo costo que nos mostró Sebastián, Sí, el que compraron en Córdoba, Argentina. Es un equipo que es del tamaño de un cartucho de tinta de una impresora y que tiene un costo aproximado de unos $500, con el cual se puede medir material particulado en diferentes tamaños, en tiempo real, creo que cada segundo, que obviamente pues como es un equipo de bajo costo no tiene una alta precisión, pero que da información útil para poder hacer un screening o una evaluación preliminar del estado de la calidad del aire en una ciudad. Esa podría ser una opción para los que no tienen acceso a equipos de calidad del aire, de monitoreo de calidad del aire, pues más costosos. Sería pues un buen comienzo. Yo no tengo ahorita el dato exacto de del nombre del equipo y eso, pero a quien le interese, pues lo podemos buscar y se lo compartimos. sí, de acuerdo. Ese sería un buen punto de partida para hacer unos estudios exploratorios y para tener al menos un seguimiento de tendencias con un muy bajo presupuesto. Sí, como dice Luis Carlos, no es de una alta exactitud, pero se puede hacer al menos unas tendencias. Y en el área metropolitana del Valle de Aburrá están utilizando este tipo de sensores que menciona Luis Carlos para hacer monitoreo con la comunidad. El programa lo han llamado Ciudadanos Científicos y están haciendo medición de calidad del aire en las terrazas de las casas, básicamente. Así que es una tecnología que también se puede utilizar para que la autoridad ambiental se acerque a la comunidad, que la comunidad se apropie del problema de la calidad del aire haciendo las mediciones, etcétera. Entonces, sí es una posibilidad muy buena a muy bajo costo. Básicamente lo que hay que
hacer es una validación contra un equipo de referencia. Entonces se pueden hacer campañas para, por ejemplo, llevar este tipo de sensores a una estación en una ciudad donde tengan buenos pues, equipos de referencia. Después de hacer esa validación, entonces hacer las mediciones ya en su lugar en su jurisdicción y hacer ese tipo de comparaciones cada cierto tiempo, periódicamente. Pero a muy bajo costo pueden tener información muy valiosa. Muy bien, entonces realmente hay muchas opciones y más con las tecnologías que se han desarrollado recientemente. Entonces se puede hacer un estudio o unos estudios de muy bajo costo que después den luces acerca de las necesidades de los puntos donde se deben ubicar nuevas estaciones cuando ya se tenga el presupuesto para ello. Entonces es una opción muy interesante que recientemente pues ha generado nuevas oportunidades y ya se está explorando a nivel de entidad territorial. Muy bien. Néstor, nos proponen que hablemos, que pasemos a hablar de ruido, porque Sí, cómo además no. que ya se nos está terminando el tiempo. Sí, correcto. No sé, sí. Hablemos entonces de medición de ruido. Y después podemos hablar de modelación. Sí, correcto. Hablemos de ruido y luego de modelos. Entonces, ¿quién quiere hacer alguna contribución al tema de ruido? De pronto Juan Carlos nos puede contar un poco lo que vio en el chat, en los foros de ruido. Sí, bueno, una de las intervenciones que hice, bueno, en la parte del primer módulo, fue que básicamente hay problemas primero en cuanto al plan de ordenamiento territorial y todo lo que es relacionado con ruido a nivel comunitario, ¿sí? Las dificultades que tiene cada corporación en cuanto a que, bueno, primero se dan las licencias en zonas mixtas, es uno de los problemas. Otro tema es relacionado con los tiempos de la ponderación de la resolución 627. Si bien es de una hora, hay casos en la cual puede generarse eh, temas por quejas de ruido, los cuales no están en las horas en las cuales se realiza el monitoreo, el cual se presenta a una corporación para hacer el cumplimiento ambiental. Entonces eso hace parte de la buena fe que uno tiene al industrial al hacer una medición de solo una hora para cumplir con la norma, pero que realmente o la realidad es que las quejas de ruidos pueden presentarse a diferentes horas en las que se realiza la medición. Por eso es importante muchas veces realizar mediciones que se extienden hasta 24 horas y hasta 3 días de la semana, como por ejemplo lo piden los términos de referencia ANLA para algunas licencias, pero pues desde luego la cuestión con ruido es que son mediciones que son muy poco tiempo, a diferencia de lo que se tiene calidad del aire, que sí es todo un año de medición. Pues básicamente es eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Quisiera saber si hay reacciones de los participantes. Nuevamente Juan Fernando de Cornario. Sí, adelante, Juan. Bueno, no, lo que profesor es cierto, pues digamos que desde Cornario se ha procurado trabajar. Juan. A los municipios, en algunos, dependiendo del número de habitantes, se han hecho básicamente diagnósticos de ruido. En algunos otros municipios, pues en uno que sí, que es Río Negro, en el oriente antioqueño, que es de más de 100.000 habitantes, pues allí se hizo el mapa de ruido por la obligación que establece la 627. En otros 2 o 3 municipios se han hecho mapas de ruidos por iniciativa propia de la corporación. Actualmente están trabajando, creo que con alrededor del 70 u 80% de los municipios de la jurisdicción,
los planes de descontaminación por ruido, se trataron de plantear pues unos lineamientos a partir de este protocolo del profesor de la Universidad de Medellín que se sacó por allá creo que en el 2011, que se cita en una de las lecturas obligatorias. Adicionalmente, pues digamos que el profesional que maneja esto es un ingeniero de sonido de la Universidad se me escapa el nombre, perdón. Entonces San Buenaventura, contamos pues con un buen apoyo. El tema de llegarle a los comerciantes no es fácil ese tema del monitoreo de ruido, y más ya cuando llegan con el tema de los planes de descontaminación, venga, bájele un poquito el volumen a su sistema de audio, reformule, cambie de esas pantallas acústicas de un tamaño grandísimo, cámbielas por 5 o 6 de un poco más pequeñas, redirecciónenlas. Entonces, frente a ese tema es un poco difícil llegarle a los comerciantes, porque es que dicen, no, es que me están tocando el bolsillo. Pues no es la idea. Y también generarle la conciencia a los consumidores que no, para pasar bueno, no necesariamente tenemos que ponerle todo volumen, que tenga que prácticamente hablar gritando o hablarle al oído o aprender a hablar por señas, porque la verdad es que con el tono normal no se escucha nada. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Yo creo que es algo que se experimenta en todo el país. Ha sido un problema difícil de la medición de fuentes y sobre todo el control de fuentes. Sí. Y creo que allí sí es un tema fuertemente de conciencia, como bien lo dices, sí. Creo que en este, bueno, eso lo hablaremos también más adelante en el tercer módulo, ya en cuanto al control de fuentes, pero en este tema creo que sí entra más o es más fácil hacerlo y sobre todo más fácil a largo plazo hacerlo desde el punto de vista de conciencia. Perdón, una última cosita que también, pues digamos, no sé si desde la academia se haya evidenciado eso, pero al menos no sé si de pronto puede haber oportunidad con otros compañeros de otras autoridades ambientales. Ujú. Se observa también que muchas veces el tema de la competencia de ruido, porque pues digamos en las zonas urbanas la mayor problemática es por establecimientos abiertos al público. Entonces el tema de la competencia ha sido a veces es un poco difícil diferenciar esa línea donde le toca a la autoridad ambiental, donde le toca al ente territorial, ¿cierto? Incluso pues tengo entendido que frente al tema el Ministerio de Ambiente ha conceptuado, hay unas cuantas sentencias del Consejo de Estado donde se dirime supuestamente cuáles son las competencias de la autoridad ambiental, bien sea CAR o grandes centros urbanos o de desarrollo frente a cada municipio. Entonces casi siempre se procura, o al menos pues desde la jurisdicción donde yo trabajo, para trabajar de manera mancomunada, se apoya, venga, apoye, venga, yo lo apoyo, pero ponga de parte suya una parte también, pero tengo entendido que hay otras partes donde ese tema de la competencia es un tema sobre todo de tipo legal bastante complejo. Gracias. De acuerdo. Juan Carlos, ¿tienes algún Sí, comentario? ¿Sí? sí, en relación a a la competencia sobre todo el régimen sancionatorio de ruido, pues sí quisiera que lo tocáramos en el tema del módulo 3. En la presentación de seguimiento y control que va a estar en el módulo 3, hablo un poco acerca de los indicadores del seguimiento y control y lo relacionado con las competencias sancionatorias de ruido, que eso sí salió el concepto. Pues sería importante ver este concepto que estará en el material de estudio y pues hablar un poquito de ese tema en la parte de mesas intersectoriales. Ujú. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces en el módulo 3 lo trabajaremos. Bien, con respecto al tema de modelación, quisiera saber qué inquietudes hay. Qué pena, pues quiero seguir participando porque la verdad soy un gomosón de este tema. Sí, muy bien. En la corporación hemos pues venido trabajando un poco, sobre todo pues como conté en algunos de los temas del módulo, sobre todo el módulo 2 se tienen junto con los inventarios, o fue uno de los insumos para hacer algunos modelos de dispersión. Entonces, revisando pues como los documentos suministrados por ustedes, tanto en lecturas obligatorias como en lecturas opcionales, y digamos con el ejercicio que desde la corporación hemos venido realizando con algunos
universidades o con algunos proveedores de ese tema de modelación, pues una cosa que sí es muy cierta es que en el país no existe un protocolo, ¿cierto? El ministerio que dice, por ejemplo, en el protocolo de fuentes fijas para el tema de determinación de altura de chimenea, siga los lineamientos que dice la EPA. Lo mismo en el tema de calidad del aire. Pero entonces, ¿qué se encuentra uno ahorita con el Appendix W, con la última modificación que hubo a principios del 2017? Que dice la EPA que se tome como modelo regulatorio el AERMOD, de acuerdo al análisis de modelos que ustedes nos pasaron, no recuerdo en qué número de tema, y otras revisiones que hice posteriormente un poco más actualizadas, e incluso con algunas otras agencias ambientales de otros países, dicen que, por ejemplo, para el tema de modelar superficies complejas, o sea, terrenos elevados, y para ciertas especies químicas, el AERMO no es como lo más, no es como lo más recomendable. Entonces, digamos, ahí entra uno, en vista que en el país no hay como cosas claras, y cuando nosotros, autoridades ambientales, nos presentan un modelo de dispersión, digamos, dentro de una línea base de una licencia ambiental, pues toca trabajar con eso, aunque uno sepa que el modelo tiene sus deficiencias. Entonces es como una de las principales falencias que hay en el país. Tengo entendido que más o menos desde el año 2012 el ministerio ha venido hablando de la guía de modelación. Yo incluso estuve en una jornada que se hizo en Bogotá con algunas otras autoridades ambientales, no sé si de los compañeros que hay aquí en el momento en la conferencia, estuve en esa, donde la Universidad de Antioquia, que fue la que estaba trabajando en ese momento en ese guía o protocolo, presentó como algunas sugerencias desde las autoridades ambientales, incluyendo ANLA, se hicieron unas retroalimentaciones, pero al momento el Ministerio de Ambiente no ha sacado esa guía, que creo que es muy necesaria, dado de que ahorita que incluso pasó a consulta la guía de estudios ambientales, se habla de modelaciones, pero dice, siga prácticamente, sigas el tema de la EPA, pero de acuerdo a lo que mencioné ahorita, se presentan falencias. Sí, correcto. Sí, definitivamente la necesidad de un protocolo y una guía nacional, pues es evidente. Se hicieron en el Congreso de Calidad del Aire de Bucaramanga, que fue hace 2 años. Hubo mesas de trabajo con la academia y con consultores y demás. Y se hicieron unas anotaciones al borrador de la guía que había en ese momento. Pero efectivamente, pues No se ha avanzado mucho en el tema. sí, efectivamente el ¿Listo? ministerio como que Oye, dejó ahí ese tema se cortó, Néstor. en reposo. No Sí. te escuchamos como por un minuto. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, yo estaba hablando. Pero dale, si quieres, sigue tú. Ok, ok. Entonces, en ese congreso de hace 2 años, entre la academia y consultores, hicimos algunas anotaciones a la guía, al borrador de la guía que había en ese momento, pero después de eso, pues el ministerio realmente no avanzó más y no ha sacado un documento que sirva para las autoridades y para los mismos consultores al respecto de modelación. Entonces, sí hace falta definitivamente tomar decisiones y, eh, y también, pues digamos, que en esa guía se expresen claramente cuáles son las limitaciones de los modelos que se van a recomendar. Efectivamente, pues ERMO tiene limitaciones en los terrenos complejos y demás, pero también es cierto que hay que entender cuál es el objetivo del modelo. El modelo, pues fundamentalmente se está utilizando es para mostrar si una empresa tiene un impacto o qué tan grande es el impacto que tiene en los alrededores, pero no es un modelo que se pueda utilizar a largo, en unos terrenos muy largos, en un dominio muy grande, sino en la vecindad, básicamente, en los primeros 20 kilómetros o algo así. Eh, entonces, pues digamos, en ese tipo de dominios, a pesar de las limitaciones del modelo, pues puede seguir siendo utilizado, entendiendo su limitación. Ya para gestión de calidad del aire, pues sí hace falta que haya una mayor participación y, por supuesto, el aumento de la capacidad de las autoridades, en el sentido de que si son las autoridades las que reciben la información de todas las fuentes, pues entonces
deberían tener la capacidad de correr el modelo con todas esas fuentes y no solo una por una como lo presentan los consultores cuando hacen sus estudios. ¿Sí? Entonces las autoridades con toda esa información deberían ser capaces de correr el modelo con todas las fuentes y poder identificar cuáles son las fuentes principales, ya no una por una, sino en un conjunto. Bien, Juan dice que hay el tema del dinero. ¿Cómo, por favor, cuéntanos, explícanos cuál es tu comentario? Pues no, básicamente lo que usted dice, profesor, pues eso sería lo ideal, que cada autoridad ambiental, a partir de los modelos que presenta el sector regulado, bien sea dentro de licencias ambientales o por algún otro requerimiento en particular, digamos, dentro de un proceso sancionatorio, lo ideal sería que la autoridad ambiental pudiese correr esos modelos. Pero volviendo nuevamente con el tema financiero, como se mencionó ahorita en el tema de medición de calidad del aire, pues sabemos que AERMO es un software que no es abierto, es un software que hay que comprar la licencia y hay que comprar unas cosas y como sabemos pues tenemos unos objetivos misionales que difícilmente nos daría para comprar una licencia de ese tipo, entonces frente a esa parte tendríamos un poco limitante y como dijeron ahorita toca confiar en la buena fe, uno trata al menos con los archivos de salida, hacer como un tracking, una trazabilidad a partir de los resultados de información meteorológica, si más o menos conoce la zona, hacer algunas inferencias, pero sí difícilmente pues a una autoridad ambiental le quedaría fácil conseguir, sobre todo del tipo CAR, conseguir una licencia para ERMOS más la meteorología de cada uno de los sitios de interés. Gracias. Sí, bueno, al respecto quiero hacer o responder con este comentario. En realidad, el programa como tal, ERMOD, es gratuito. ¿Sí? Se puede utilizar la versión gratuita de ERMOD, que es la que se baja desde la EPA. Por supuesto, no es una versión tan amigable como la que venden algunas empresas, pero básicamente las capacidades del modelo son similares. Pero, o sea, las ecuaciones que están ahí debajo en el modelo son las mismas. Entonces, uno puede aprender a utilizar esa versión gratuita. De hecho, es la versión que yo utilizo en mis clases con mis estudiantes, la versión gratuita de la EPA. Aprendiendo a utilizarla, se puede ya utilizar con una buena respuesta y con una buena idea de qué es lo que pasa con los contaminantes. Las versiones que venden son desarrollos de software que básicamente mejoran la amigabilidad, por así decirlo, del sistema con el usuario. Entonces permiten que el usuario haga una modelación más fácilmente, que lo opere con mayor facilidad. Pero entonces ahí también vemos que hay una necesidad de mayor información y formación de personas que puedan utilizar esas licencias gratuitas. Yo creo que es un mensaje que podemos darle al ministerio desde la academia, decirles que mire, que podemos formar gente de las autoridades ambientales para que aprendan a utilizar esa versión gratuita y con la información que tienen de las fuentes puedan correr el modelo ellos mismos. Entonces hacer ese fortalecimiento es muy importante. Es un mensaje que vamos a dar al ministerio y que no se tenga que tener una compra de licencia para correr el modelo. Ahora, la información meteorológica, básicamente esa sí es la que puede ser necesario comprar siempre, pero pues digamos con algunos años que se compren, que no es algo tan costoso pues comparado con la licencia, se puede conseguir con un costo relativamente bajo la información meteorológica de algunos años, 2, 3 años o 5 años, y con eso pues digamos se puede trabajar durante un buen tiempo la licencia, perdón, el software que no necesita licencia comprada, sino con licencia abierta. El costo de los 3 años o 5 años está alrededor de 1,500,000, 2 millones de pesos, algo así. Juan Carlos, ¿tú tienes una mejor idea del precio? Con el modelo pronóstico WRF está por el orden de 600.000 pesos. El año. El año. El Sí, año de un punto. exacto. Entonces, digamos, 5 años serían 3 millones de pesos.
¿sí? Obviamente pues, se compraría si no está la información horaria de la estación meteorológica más cercana. Claro, claro. Se puede utilizar información de la estación meteorológica cercana y representativa del sitio, pues sin costo, es básicamente bajar la información. Pero si se quiere utilizar la información de modelo, entonces esa sí se puede comprar por ese precio aproximadamente. Sí, entonces creo que vale la pena llevar ese mensaje al ministerio que podríamos fortalecer esa capacidad para utilizar un software gratuito. Muy bien. Sí, es cierto que las estaciones, que faltan más estaciones de información, entonces en ese caso sí se complementa con los datos de modelo WRF. Bien, quisiera saber si hay más comentarios sobre este tema. Bueno, muy bien, entonces pasando, me queda preguntar si hay algunos comentarios acerca del reporte de información y del CISAIRE, que sería el tema, perdón, que nos hace falta. Sí, Juan. Bueno, pues de pronto saltándonos ya un poquitico, una de las cosas que está. Entonces los invito a que nos pongamos en contacto, bien sea por los correos internos o alguna cosa para que empecemos a trabajar. Gracias. Sí, yo no escuché tu intervención. Luis Carlos, ¿puedes hacer algún comentario? Y nos está diciendo que hay, digamos que no, que falta un poco más de participación para el desarrollo de los trabajos grupales. Ok. Hay compañeros que no han participado y entonces sí, tienen que participar y la idea del diplomado es que se fomente la participación en grupo y que todo sea colaborativo y la construcción del conocimiento, ¿no? Ese es uno de los objetivos del diplomado. Sí, de acuerdo. La metodología del diplomado está basada en eso, entonces, pues vamos a enviar algunos mensajes para estimular un poco y recordar que esa es la metodología de trabajo en el diplomado. Entonces esperamos que para el siguiente módulo se incremente un poco la participación. Sí se nota, pues digamos, en los foros que hay unas personas que tienen más participación que otras. Quisiéramos que fuera la mayoría, ¿no? La que participara, pero a veces es complicado, pues, lograrlo en este tipo de metodología. Entendemos, pues, digamos que en nuestro medio eso quizás hace falta, ¿no? Esa parte de más participación. Bien, Lina María, quisiera saber si tienes un comentario sobre eso. Lina María. Creo que tendría que desactivar el micrófono tal vez. Sí, a ver. Pero sí lo tiene en verde, no sé. Quizá no está funcionando su micrófono. Bueno, pero entonces yo le pediría a ella que envíe algunos mensajes al respecto para, para ver si podemos incrementar la participación. De hecho, en esta reunión, esta teleconferencia, tuvimos muy poca asistencia. Lo máximo que tuvimos fue 14 asistentes de 100, entonces pues es realmente muy poca la participación. Esperamos que al final podamos incrementarla. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. La participación de ustedes fue muy importante.
Gracias a Jorge, Juan, María, que fueron bastante activos en esta reunión. Y pues los invitamos a continuar participando en los foros y estaremos en las próximas semanas haciendo las evaluaciones de el primer módulo y ya que se terminó el segundo, pues también de ese segundo módulo. Les agradecemos mucho. No sé si hay algún comentario adicional de Luis Carlos, Juan Carlos, Sí, Lino. también agradecimiento a Juan y a Jorge que participaron mucho hoy y que también los hemos visto muy activos en el chat. Vi que ya subieron la presentación del proyecto, ya vi un proyecto que subieron, el video, entonces que muchas gracias por el interés y por esa participación. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. No, básicamente es que los invito a seguir participando en los foros, pues sí se ha visto que hay mucha participación, aunque pues de los que he visto que varios que han participado no están dentro de la actual conferencia, Sí, pero pues bueno. bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, les deseo a todos un muy feliz fin de semana, con puente incluido. Y, y en la siguiente semana, entonces, seguimos con el tercer módulo del diplomado. Muchas gracias y buenas noches.